Buenas noches, hermanos y amigos, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Fe y Cultura. Es un grato placer para nosotros tenerlos una vez más y que nos acompañen en otro programa para nosotros. El día de hoy estaremos hablando sobre el rol de la mujer en la familia. Tenemos una hermosa invitada con nosotros. Entonces, pues muy buenas noches, Pablo, muy buenas noches, Alejandro, hermana Nedelka, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, hermanos, bienvenidos a todos. Esperamos que en este día Dios también pueda bendecirnos con su palabra a través de la hermana Nedelka, ¿cierto? Amén. Así es. Muy buenas tardes a todos, ya sea los hermanos de Chile, tanto de Colombia como de México y Estados Unidos. Los saludamos cordialmente y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Fe y Cultura. Hermana, estás muteada. Perdón, comienzo de nuevo. Buenas noches, Pablo, Andrea y Alejandro. Es un placer estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Esto va a ser un tiempo donde todos podamos aprender acerca de lo que el Señor dice en su palabra. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Queremos invitarlos mientras iniciamos la entrevista como tal, que puedan ustedes compartir el like en sus Facebook, compartir la transmisión, no sé, etiquetar a personas que ustedes quieran invitar, hermanas que quieran que escuchen esto, aquí en la parte inferior. Y bueno, voy a comentarles un poquito, ya ustedes nos vienen conociendo desde hace unos programas atrás. Mi hermano Pablo Flores, desde Chile. Él es administrador de la página de Presbiterianismo Confesional y autor del libro Espiritualidad Confesional. Para los que no lo tienen, pues puedan leer un poco de él. También nos acompaña nuestro hermano Alejandro Esteban, también de Chile, psicólogo y administrador de la página Memoria Pentecostal. Entonces, también quiero pues presentarles a nuestra hermana Nedelka. Muchos de ustedes pues ya la conocen y los que no la conocen, quiero pues comentarles un poco de ella. Nuestra hermana es de Nicaragua, actualmente reside en Texas. Es esposa de Diego y madre de 5 pequeños niños que el Señor le ha dado pues por medio de adopción. Un trabajo magnífico que nuestra hermana ha hecho, que ya nos contará más adelante también con el homeschool. Bueno, la hermana ha tenido la oportunidad de formar a varias mujeres en Latinoamérica por medio de la enseñanza de las escrituras. Ha sido una bendición en sus diferentes enseñanzas que ha dado y actualmente colabora como coordinadora en la editorial de Teen Challenge en español. Entonces, de verdad para nosotros es un gusto tenerte, Nedelka. De verdad agradecerte por estar acá. No sé si quieras agregar un poquito, quieras saludarnos un poquito más mientras podemos iniciar. Bueno, yo creo que eso es una muy buena introducción. Soy esposa, madre y hermana en el Señor. Así es que estoy muy contenta de verdad de compartir, de dialogar y de poder ver que el Señor nos dice por medio de su palabra, porque es lo único que va a poder hacer cambios en nuestras vidas. Amén, hermana. Bueno, también les cuento un poquito a los que se están conectando por primera vez. El programa Fe y Cultura nace de la necesidad de ver el crecimiento que ha tenido estos temas de ideología de género en los diferentes países y cómo a veces como cristianos no sabemos cómo actuar o cómo sutilmente se han introducido estos temas a la iglesia. Entonces tenemos el único fin de mostrar un panorama o una cosmovisión más bíblica de cómo actuar como cristiano y cómo tocar ciertos temas que muchas veces pues no los tocamos o no los conocemos y por ignorancia de pronto también podemos estar apoyando cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, así las cosas. Quiero darles como una pequeña introducción para este tema excelente que tenemos para la noche de hoy.
y es algo un poquito histórico. Bueno, comentarles inicialmente que el tema del feminismo y el tema de estas ideologías empieza más o menos, pues lo sabemos en Génesis, pero como tal históricamente y cultural hay un énfasis que es muy importante que lo tengamos en mente, y es en el año 1792, con una mujer inglesa que se llama Mary Houston Graf, y esta mujer publica una obra que se titula Vindicación de los Derechos de la Mujer, y nace un movimiento acerca de los derechos de la mujer, los cuales trae como digamos así, una consecuencia pues fatal tanto para las mujeres como para el matrimonio. Esto hace también que más adelante, cerca del siglo XX, se publique otra obra que la publica Simone de Beauvoir en 1949, donde que empieza a mostrar ella un existencialismo de cada individuo de la vida, y ellos pues realmente no creen en Dios y creen que el hombre fue creado totalmente por accidente y es un producto de un resultado pues que se dio de la nada. De la misma forma, pues el resultado de los roles asignados como hombre y como mujer son resultados de una construcción social más que de un Dios soberano que nos creó. Entonces, partiendo de ahí, ella hace toda una tesis donde nos muestra los resultados de una mujer que según ella ha estado oprimida por las clases sociales, que ha sido en un mundo dirigido y conformado por los hombres, y que no debemos pues someternos a ello. Entonces hace como una explosión, un boom, y promueve la unión libre, el aborto que se ha legalizado, y que los niños realmente los tiene que estar manteniendo el Estado. Y bueno, esto así como un poquito para contarles históricamente, porque a veces creemos que seguimos estos movimientos que son nuevos, pero realmente sus ideas son totalmente pues realizadas en algo que no es bíblico. Entonces, pues con esta pequeña introducción histórica, quisiera iniciar, mi hermana Nedelka, comentando y preguntándote a ti, ¿cuál fue ese diseño original de la mujer según Génesis 2, 18 al 25? ¿Y qué repercusiones causó la caída en este diseño? Ok, bueno, de diferentes maneras podemos enfocar, pero tenemos que ir al inicio. Y tú mencionas Génesis y ahí es donde podemos tener una perspectiva bíblica y contestar varias preguntas. El por qué de las cosas, el para qué. Y el Señor nos da las respuestas en la Biblia. No debemos de sorprendernos de lo que está pasando en la cultura, en la sociedad, porque todo inició en el principio. Entonces, el diseño original de la mujer en la creación fue perfecto. En Génesis, como tú mencionaste, porque fue hecho y establecido por Dios. Ese diseño todavía hoy en día está activo y vigente y no ha cambiado. Nuestro diseño es el mismo que en el jardín del Edén, porque Dios, por su omnisciencia, no cambia y nunca aprende algo nuevo. Eso lo dice Hebreos 13:8, ¿no? Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Lo que Él ha dicho desde el principio es bueno, es válido, y de esa manera, hoy en día, las mujeres cristianas debemos aprender lo que Él dice en el inicio para poder aplicarlos a nuestra vida. Para conocer su plan, como me preguntas, debemos obviamente ir a Génesis y 1:27 aprendemos que fuimos creadas a su imagen y semejanza, y esa palabra hebrea utilizada aquí significa representar. Entonces nuestras vidas deben glorificarlo a Él, aunque toda la creación proclama su gloria, Salmos 19:1, solamente los seres humanos le representan aquí en la tierra.
En Génesis 2:18 aprendemos que somos ayuda idónea de los hombres. Es como si fuéramos un reflejo en un espejo, igual pero opuesto y diseñado para complementación perfecta del uno al otro. Las mujeres fueron creadas para complementar al hombre, suplir lo que ellos no tienen y ellos suplan lo que a nosotras, las mujeres, nos hace falta. Cada género fue creado con características divinas, pero diferentes, para que cuando trabajemos en equipo nos complementemos el uno al otro de manera que el mundo pueda reconocer que hay un Dios. Y a veces yo creo que eso, como mujeres, ¿verdad? Porque este es un programa de mujeres, a veces no representamos lo que el Señor hizo en el jardín del Edén, y por eso vienen problemas y consecuencias a nuestro alrededor. Porque si conocemos cuál es nuestro diseño, debe de desplegarse, debe de mostrarse donde estemos, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en la tienda, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hacemos eso, es cuando los problemas vienen. Por ejemplo, el hombre es el protector físico y quien provee para la familia, mientras que la mujer es el protector y proveedor emocional. Con eso no digo que el padre no puede de una manera tierna y sabia poder ayudar al hijo o a la hija, pero la mujer fue diseñada para dar vida, para poder nutrir la vida de las personas alrededor. El problema surge porque después de la caída, ambos sexos nos comportamos egoístamente y comenzamos a tratar al otro en una forma pecaminosa. El hombre trata a la mujer como inferior y la mujer trata de dominar al hombre, cosas que no sucedían en el diseño original en el jardín del Edén. Dios dice que el valor de la mujer cuando vive ese diseño perfecto es insuperable. Proverbios 31:10. Y el mismo Adán en Génesis 2:23 llamó a Eva hueso de mi hueso, que significa en la lengua original igual que uno. El hecho de que Adán fue creado primero, y voy a decir algo que tal vez sea controversial, pero es lo que la Biblia dice. El hecho de que Adán fue creado primero y él nombró a Eva, le da autoridad sobre ella y ser el líder de la mujer. Para que podamos vivir armoniosamente, tenemos que estudiar y aplicar lo que la Biblia nos enseña, Andrea, porque no es la forma en que naturalmente lo pensamos ni actuamos, y tampoco es lo que el mundo hoy en día le va a enseñar a la mujer. Algo que fue parte de nuestro instinto antes de que nuestra forma de pensar fuera corrupta por la caída, es algo que ahora, hoy en día, en el año 2021, necesitamos aprender cuando volvemos a ese diseño original. Sin embargo, porque el Espíritu Santo mora en cada una de nosotras, podemos aprender, aplicar y vivir nuestro diseño, y en el hacer eso glorifica a nuestro Creador y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el rol de la mujer hoy en día es el mismo de Génesis, porque esa es la manera en que Dios lo creó para que nosotras viviéramos aquí y lo representemos a Él. Y Dios no comete errores, Santiago 1:17. Podemos obedecerlo porque conocemos el diseño que Él pudo hacer, Él hizo en el jardín del Edén. Entonces, cuando empezamos a transformar y reformar nuestra mente, podemos vivir el rol aquí en esta tierra como representantes de Él, lo cual ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad.
Tal vez un poco largo mi contestación, pero yo creo que es importante poner ese fundamento. No es nada nuevo. Todos aquí nosotros conocemos de que en el inicio es donde todo pasó y continuamente debemos de recordar el diseño original no ha cambiado. Aunque muchas corrientes en la sociedad vengan y nos digan y nos griten que la mujer debe tener derechos, así como le hiciste tu introducción, pero el Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y mañana, y por eso nuestro diseño es el mismo que fue establecido en el jardín del Edén. Y que el Señor nos ayude a cumplir, ¿no?, con el rol que Él nos ha creado, y por medio de su Espíritu Santo y su palabra, una mujer puede vivir ese diseño original. Muchísimas gracias por tu respuesta. Realmente es allí, en el inicio, donde debemos volver pues a todo. No sé, mi hermano Pablo, mi hermano Alejandro, ustedes como varones, obviamente, ¿qué nos pueden aportar en esta pregunta? Bueno, una muy buena respuesta, ¿cierto? De mi hermana Nedelka. Es interesante porque allí en la creación y después en la caída vemos que se rompe una relación, ¿cierto?, directa con Dios, y al romperse esa relación con Dios se rompen todas las demás relaciones. Pero lo importante y lo que nos muestra el Evangelio es que en Cristo todas esas relaciones vuelven a unirse. Solo eso, maravilloso. Amén. Sí, con respecto a lo que mencionó nuestra hermana Nedelka, fue muy acertada su respuesta en el sentido de que hay un diseño original que Dios estableció en el principio, y ese diseño es el que nosotros tenemos que abrazar, independiente de todas las ideologías, que son ideologías, no tienen fundamento científico. Por lo tanto, entendemos y comprendemos que por fe Dios creó los cielos, de igual manera Dios creó ese diseño tan maravilloso que es el del matrimonio establecido entre un hombre y una mujer, por lo tanto, muy conforme. Muchas gracias por esa respuesta catedrática, hermana Nedelka. Y lo que me encanta, Pablo, es... Gracias, hermano. Lo que me encanta, Pablo, que tú mencionas de que todas las relaciones se quebrantaron, pero lo lindo es que si seguimos leyendo, ¿verdad?, en los capítulos, inmediatamente el Señor restaura la relación dándonos una visión de que un Salvador venía. Por eso el Evangelio, como tú dices, restaura todo. Amén. Mi hermana, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, eso me traslada en las escrituras. Vemos muchos ejemplos pues de mujeres bíblicas que el Señor transformó y dio vida para su gloria, ¿cierto? Tenemos el ejemplo pues de María, quien fue una mujer que desde joven conocía la escritura y que se sometió a la palabra de Dios y al mandato de Dios. De la misma forma encontramos pues a la madre y la abuela de Timoteo, mujeres que necesitaban conocer la escritura y las cuales enseñaron a sus hijos desde muy pequeños. Entonces, en este pues orden de ideas, ¿qué nos dice la escritura sobre ese rol de la mujer como cristiana en la familia y como influencia de la mujer en la sociedad? O sea, ¿cómo afecta esta influencia en todo el entorno en los que estemos las diferentes mujeres? Bueno, como decía, el rol de la mujer está establecido desde la creación. Eso está definido y está muy claro por nuestro Dios. Y yo creo que el problema inicia cuando las mujeres, incluyendo a veces nosotras, las mujeres cristianas, y la sociedad, somos nosotras quienes lo complicamos más de lo que debe ser, y ahí es donde vienen los problemas. Eso lo vemos reflejado en la narrativa de Génesis después de la caída, como decía Pablo, que se rompen todas las relaciones. Incluso hoy en día, conociendo el Evangelio,
A veces hay relaciones quebrantadas por eso mismo. Pero a mí me encanta que la mujer tiene un rol maravilloso en la familia, como tú mencionabas. Y como decía en Génesis, la mujer es una ayuda idónea. Y no necesariamente la mujer debe de estar casada para poder ejercer eso como Dios la creó. Obviamente, cuando la mujer está casada es exclusiva en ayudar a su esposo, pero una mujer soltera, incluso mi niña de 8 años, ella tiene una disposición de servir, de querer ayudar, y tiene 8 años. Entonces vemos que el Señor ha creado eso dentro de nosotras, pero se ejerce de una manera particular en el matrimonio. Y la escritura nos dice en Génesis 2:18, no es bueno, ¿verdad?, que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada o idónea. Esta palabra tiene un significado maravilloso en los años que yo he podido estudiar. Y he encontrado sinónimos que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, idónea significa adecuada para algo, complemento, suficiente, apta, capaz, competente, dispuesta, oportuna, con propósito. Entonces, si tomamos esos sinónimos y podemos ejercitarlos en diferentes relaciones, etapas de nuestra vida, podemos ver cómo la mujer, no solo en el hogar, en la iglesia, pero en la sociedad, puede crear un impacto. Y después el Señor va diciendo en la escritura, ¿verdad?, de que hizo caer en el hombre en el sueño y durmió, y Dios tomó esa costilla. Me encanta de que Dios fue específico, que no fue la costilla arriba o abajo, sino esa costilla para crear a este ser humano que es mujer, que es maravilloso. Dios usó, y después cuando el Señor creó a la mujer, ¿qué fue lo que hizo? Se la presentó a Adán. Dios hizo esa maravillosa presentación entre los dos. Esto es un patrón para el matrimonio. Es Dios quien escoge a nuestra pareja. Y eso es maravilloso. A veces las mujeres me preguntan, ¿cómo yo sé que me casé con el varón correcto? Y yo le digo, por 2 razones. Dios lo escogió y ese nombre está en el acta de matrimonio. Ve y lee qué nombre dice ahí. Ese es el hombre que Dios escogió para ti. Porque a veces por las ideas equivocadas hay mujeres que piensan que se casaron equivocadamente, lo cual no es así. El Señor presentó a Eva y vino donde Adán y él dijo, wow, esta sí que es, ¿verdad?, hueso de mis huesos. Génesis 1:27 nos dice que la mujer fue creada a la imagen de Dios, y el 2:18 que acabo de leer nos ayuda a complementar la idea de que fuimos creadas, ¿verdad?, como idónea. Sin embargo, los pasajes también de Gálatas 3:28 y Primera de Corintios 11 siguen complementando, ¿verdad? En el Nuevo Testamento siguen complementando esta idea de lo que es la mujer y cómo impacta en todas las áreas donde el Señor nos pone, demostrando también que los dos sexos son iguales en dignidad, pero diferentes en su rol. Y creo que la confusión inicia en 1 Corintios 11:3, donde leemos, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer, complementando lo que leímos en Génesis, es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y yo creo que la confusión no es tanto bíblica, sino cultural. Como vimos, según el Señor, somos iguales en dignidad con roles diferentes, pero el problema está para nosotras. Traemos tal vez la cosmovisión secular cuando interpretamos la Biblia. El líder tiene más valor
que aquel que es el subordinado, porque pensamos que la mujer como ayuda idónea es menos que el hombre, cuando el Señor dice lo contrario. Son iguales, pero con roles diferentes. Pero vemos, esto es lo que me encanta, vemos el ejemplo de Jesús que no es así. Él mismo dijo, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Un siervo es alguien que ayuda, es alguien que sirve. Y Jesús mismo nos dice que el que quiere ser el primero será siervo de todos, pero el mayor de ustedes será el servidor. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y yo leí una frase que me impactó que dice, la influencia no viene en la autoridad, sino en el servir a los demás. Entonces a veces pensamos de que porque el hombre es cabeza y nosotros nos sometemos a él, que me imagino que vamos a hablar de eso más adelante, a veces la mujer se siente inferior y piensa que no puede impactar en el hogar, en la iglesia o en la sociedad. Pero la influencia no viene de la autoridad, sino viene del servir a los demás, que es lo que Cristo nos dice. El que quiere servir será mayor. El que sirve a todos será el primero. Entonces, imagínense como mujer, cuando yo leo estas cosas que mi propio Señor me está diciendo, tú sirves a los demás, serás mejor. Tú ayudas, ejercitas el diseño que yo he hecho para ti como mujer y delante de mí, yo te estimo. Eso es maravilloso de que Jesús es nuestro ejemplo en ese sentido. Entonces, la mujer puede impactar renovando su mente, que la autoridad no significa influencia todo el tiempo, sino que es un diseño y es el papel y el rol y como Dios lo estableció por el orden de la creación, pero la influencia viene en imitar a Jesús como Él sirvió y fue siervo de los demás. Así que ser ayuda idónea es maravilloso. Amén, mi hermana. No, creo que no tendríamos que agregar a eso porque estuvo muy completa la respuesta. No sé si mis hermanos quieran decir algo más. Bueno, creo que esto lo comenté también cuando estuvimos con el tema del rol del hombre. Creo que al autor que leía era Douglas Wilson, creo que es que habla sobre el matrimonio. Que a veces los varones tenemos el concepto de ser cabeza como algo que debemos estar buscando constantemente, y eso no es así. Dios estableció que somos, en cierto sentido, cabeza en el hogar, pero nosotros como varones debemos mirar el ejemplo de Cristo, cómo Cristo ama a su iglesia y entrega su vida por ella. Es más, a nosotros los varones se nos ordena, se nos manda amar a nuestras esposas, entregarnos por ellas, no estar buscando, en cierto sentido, como un tipo de imposición autoritativa sobre ellas. Es más, y yo creo que esto complementa lo que dice la hermana Nedelka, el tema del servicio. Los varones debemos entregarnos a nuestras damas, a nuestras mujeres, toda la vida. Y creo que a partir de allí, de ese ejemplo, ¿cierto?, de esa buena conducta, también nuestras amadas esposas también van a ver ese carácter de Cristo que debería tener todo varón. Gracias, hermano. Bueno, y partiendo de ello, Nelka, me gustaría, tú nos hablabas ahorita y ponías el ejemplo de tu hija, ¿no? De esa etapa de querer servir aún desde la niñez. Entonces, quisiera preguntarte en base a eso, digamos, cómo nos muestra la escritura que debe ser el desarrollo y el cuidado y pues a la vez la formación de nosotros pues de nosotras como mujeres en las diferentes etapas, entiéndase pues la niñez,
juventud, soltería, matrimonio, como madres, abuelas, bueno, cómo debería ser eh, como esta formación y también, bueno, no sé si te ha pasado, pero acá es muy común que suceda que de pronto dentro del mismo cristianismo a veces ver que una mujer anhele formarse teológicamente o con un conocimiento sólido de la escritura, a veces es mal visto y menospreciado. Entonces, no sé cómo nos puedas aportar, digamos, del desarrollo de la escritura en estas áreas. Sí, yo creo que el tema de que una mujer quiera estudiar o prepararse de una manera teológica, la Biblia en sí no te dice que la mujer vaya al seminario o no, que la mujer estudie o el hombre en ese sentido. Yo creo que eso es a nivel personal y de convicción. Yo, por ejemplo, tengo una, ¿cómo se dice? Una certificación en consejería bíblica, pero eso yo lo tomé cuando era el momento adecuado. No fue porque yo quería probar de que yo podía hacerlo. Yo creo que ese es el error, la motivación de que por qué una mujer quiere hacer lo que quiere hacer, estudiar, trabajar fuera del hogar. Yo creo que es importante no poder examinar nuestras motivaciones a la luz de la escritura. Si eres soltera, posiblemente si estás en una iglesia bíblica donde se predique la palabra del Señor, ir donde tus pastores que te puedan ayudar a ver y poder después tomar una decisión en ese sentido. Yo tengo una experiencia con una hermana soltera que estaba aquí en San Antonio, Texas, aquí en Estados Unidos. Ella quería sacar su maestría para consejería bíblica y fue a diferentes personas y como dices tú, la reacción fue, pero ¿por qué tú lo quieres hacer? Ella vino donde mí y mi esposo para consejería y después hablando con ella, sus motivaciones eran para servir al cuerpo de Cristo mientras estaba soltera. Entonces nos sentamos con ella y le dijimos, tienes una iglesia allá en California para que puedas estar mientras estudias. Tienes una iglesia donde te reciba para que puedas estar conectada al cuerpo de Cristo. Y número 3, como mujer soltera, lo ideal sería que vivieras con una familia en vez de estar sola. Pues el Señor pudo proveer las 3 cosas. Ella se fue a estudiar al seminario y hoy tiene una maestría, sirve de una manera espectacular, no solo en la iglesia local, en la sociedad, está muy involucrada y tiene 28 años. Entonces, yo creo que las motivaciones, a veces una mujer que desea estudiar piensa, soy soltera, lo puedo hacer, ¿quién me va a detener? Y yo creo que esa es la actitud equivocada de seguir algo que va a edificar, pero la manera que lo llevas a cabo, yo creo que ahí es donde está el problema. Si nos vamos a la escritura, podemos ver diferentes principios, pero hay un mandato en Tito, ¿verdad? 2, donde habla de que si una mujer, tu pregunta era, ¿cómo muestra la escritura sobre el cuidado, el desarrollo de la formación, ¿no? De las diferentes mujeres en las diferentes etapas? Bueno, las mujeres de la iglesia, si desean servir y no pueden ir al seminario, no pueden estudiar, el Señor nos da una manera en la iglesia local de cómo una mujer puede servir y ejercer los dones que el Señor le ha dado y está en Tito 2, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Tito qué es lo que tiene que hacer en la iglesia local y habla, ¿verdad? Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿Qué significa enseñar lo bueno? Es las buenas nuevas, el evangelio, todo lo que el Señor nos dice en su escritura para que podamos enseñarle a esa nueva generación que está creciendo. Mi niña quiere servir, quiere tomar
control, pero hay que ayudarle a ser prudente y no tomar el control de todo lo que quiere que hacer. Entonces hay que enseñarle lo bueno de cómo ejercitar ese don que el Señor le ha dado de servicio. Entonces yo creo que el trabajo de la mujer inicia en el hogar. Si tenemos hijas, después se extiende a la iglesia, incluso a la sociedad, por medio del evangelismo. Cuando mujeres que no conocen al Señor ven tu conducta, cómo eres esposa, cómo eres hija, cómo eres hermana, etcétera, eso va a causar algo que ellas dicen, no entiendo, pero me gusta. Y ahí es la oportunidad de poder evangelizar. No sé si han leído acerca de una escritora que se llama Rosario Butterfield. Ella era una mujer lesbiana que empezó a visitar la casa de un pastor porque él fue el único que le contestó una carta de una manera amable a las críticas que ella le daba al cristianismo y al rol de la mujer. A ella le llamó mucho la atención cómo este pastor fue diferente en no atacarla, sino más bien querer conocerla. Y empezaron 2 años de evangelización hasta que ella vio de que el cristianismo no era lo que ella había visto en otras personas. Y hoy en día aquí en Estados Unidos es una mujer muy usada del Señor, de ver cómo una familia, una esposa, un esposo, vio cómo crecía su familia, cómo ellos educaban a su familia, y eso la impactó para poder aceptar las buenas nuevas del Evangelio y poder aceptar al Señor y ser salva. Entonces yo creo que el fundamento es eso, de poder reconocer nuestras motivaciones y cómo poder ayudar a las mujeres en la iglesia a formar la siguiente generación. Y los principios y el mandamiento está en Tito. Uno de ellos está en Tito. Amén, hermana, muchas gracias. Y realmente sí, las motivaciones de nuestro corazón en todo momento, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos o para qué lo queremos? Bueno, hermano Alejandro, no sé de pronto si tengas algún aporte en esta pregunta que le hicimos a la En hermana. realidad, no, en realidad, de hecho, estoy disfrutando de este diálogo. Está siendo muy provechoso y estoy absorbiendo todo. Creo que estoy siendo muy edificado y espero que mis hermanos que están oyendo también estén siendo edificados, sin lugar a dudas. Mi hermano Pablo, ¿cómo está? Bien, yo estoy súper bien. No, también agradecido y aprendiendo. Tengo tres hijas y como padre también intento de pequeñas enseñar la palabra de Dios utilizando varias formas, ¿cierto? Para que ellas, dependiendo de sus edades. Y claro, o sea, con el tema del estudio teológico, para mí, o sea, a través de los años, he entendido que es muy, muy importante, pero también se debe tomar de forma sabia y responsable y con una guía, por supuesto, en este caso, los pastores o los líderes de cada denominación, en donde estén cada uno de los hermanos o las hermanas que tengan este deseo de servir. Pero como dice mi hermano Alejandro, también disfrutando de esto y también espero que las hermanas que estén viendo esto, si también tienen preguntas, tienen dudas al respecto, puedan dejarlas en el chat para que después, al final, podamos nombrar algunas y ver si nuestra hermana Nerelka las puede responder, pero solamente Gracias. Muchas gracias, hermanas. Bueno, mi hermana, en base a esto que estamos hablando, yo quisiera de pronto hacerte una pregunta en Efesios 5, 21 al 27. Si lo tuviéramos allí, me gustaría de pronto leerlo eh, y preguntar, partiendo de allí, ¿cuál sería la verdadera sumisión bíblica? Dado que este rol se ha distorsionado totalmente.
y lo vemos incluso desde las iglesias hoy en día, ¿no? No solo en la parte exterior, sino desde la iglesia. Y si me permites, antes de que me des una respuesta, hace unos años atrás les comentaba a mis compañeros en un programa anterior, yo tuve un problema con el tema de la sumisión. Entonces me pongo a estudiar un poco de los roles y en medio de ello encuentro de dónde es que nacía todo esto, ¿no? Obviamente el pecado que hay en cada uno de nosotros, el querer imponernos sobre el hombre, como tú lo decías al inicio, desde Génesis, pero encontré algo muy fuerte que yo lo apunté acá y dije, tengo que contarles esto, es como el feminismo entra a la iglesia, ¿no? Entonces, encontré una mujer que es muy nombrada, que es Catherine Blink. No sé si la has escuchado, hermana Nedelka, o mis compañeros, pero ella realizó más o menos como en el año 1940, 49, algo así, un estudio para las iglesias como a nivel mundial, y ese estudio se llamó El servicio y el estatus de la mujer en la iglesia. Si bien cuando ella lo saca, pues escuchaba también al pastor Sugel hablar de esto, decía, no tuvo ningún impacto, ¿sí? Fue más o menos 10 años después que las mujeres en la iglesia empiezan a leer esto, supuestamente una investigación para la iglesia, y empiezan a tomar esas ideas y a querer reclamar un derecho en la iglesia de la igualdad. O sea, fue el mismo feminismo buscando en la iglesia lo mismo que busca este movimiento en el mundo, que es la igualdad y no el complementarismo. Y en ese orden de ideas, entonces, empiezan las mujeres a buscar igualdad en todo el sentido, tanto en la predicación como en el rol que tenía el hombre, y a utilizar la Biblia para justificar esto. Y vemos cómo a raíz de esto, pues empieza un movimiento increíble que lo vemos en toda América Latina, donde entra el feminismo y la iglesia le ha abierto las puertas, y hoy en día para nosotros es normal. Es normal ver mujeres en el púlpito o es normal que esto se dé y lo hemos aceptado como una realidad. Entonces, sí, perdón mi brecha así tan grande, pero sí me sorprendía esto. Les quería comentar. Sí, fíjate que te escucho y dices que es normal. Yo creo que para mí me gustaría hacerme un desafío. No sé si te refieres que si es normal, pues lo aceptamos porque es así, pero algo de nosotros, algo dentro. Dime. No, me refería en el contexto para el cristianismo que se ve hoy en día en América Latina, se ve como normal. O sea, esta implantación del feminismo dentro de la iglesia ya la ven, o sea, como normal, está bien, me hago entender, o sea, no hay como esa resistencia, sino como pasémosla porque está bien, ¿sí? Sí, exactamente, fue lo que pensé que decías, pero es algo de que dentro de nosotros como cristianos, tanto hombres como mujeres, debemos de sentir, yo no, tal vez la palabra repulsión es muy fuerte, pero algo de nosotros debería de sentir que eso no es correcto. Y en vez de empezar a decir, pero es que ustedes permiten esto, no deben de permitir. ¿Qué debemos de hacer? Que es algo que yo he optado. Yo quiero conocer más lo que Dios tiene para mí e impactar a esas personas que piensan que es correcto, incluso las hermanas que se sientan al lado mío en la iglesia, que tal vez piensen que tal vez eso no está mal. Me explico que por qué estamos tan estrictos y por qué tomamos la Biblia tan literal de que una mujer predique o no. Aquí en Estados Unidos se ha corrido como una corriente, no sé en Estados Unidos, allá en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, de que una mujer puede predicar en el púlpito bajo la autoridad del pastor.
Entonces, por ejemplo, en una iglesia, si el pastor está bien, no creen que la mujer debe, pero está bajo la autoridad del pastor y por eso pueden predicar un domingo en la mañana. Entonces, se ha infiltrado de una manera tan sutil que da miedo, como dices tú, ¿no? De que a ti te impactó y debe de chocarnos a nosotros que eso no está bien porque no es el diseño que Génesis nos habla. Tú mencionaste ese Efesio, Andreas, y yo creo que la sumisión bíblica de la mujer se menciona en otras escrituras, como tú y yo hablamos, por ejemplo, primera de Pedro 3, del 1 al 7. Tanto Efesios, ¿no? Estas dos porciones de la Biblia son contracultura y hoy en día, si no se entiende a la luz de lo que el autor original escribió, se pueden malinterpretar y añadir a lo que la cultura nos está gritando a voces. Entonces, es importante estudiar lo que dice en el contexto de lo que está diciendo y lo que el autor original quiso decir a esa iglesia en ese momento y por qué, ¿no? Que es una manera de interpretar las escrituras. Pero el término, ¿verdad? Eso de la sumisión se ha malinterpretado por el pecado, como lo mencionabas tú, del ser humano. Estos seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios han actuado de maneras negativas contra otros seres humanos que son hechos a la semejanza y creación del Señor. Entonces, eso es lo que lo hace negativo, porque ese pecado se ejercita el uno al otro y las mujeres de afuera ven, pero cómo yo me voy a someter o cómo yo puedo abrazar lo que es el concepto, la doctrina de la sumisión, cuando en nuestras propias iglesias eso no se ve bien. Y la enseñanza de la sumisión es algo tan lindo modelado por nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús es el punto de referencia con respecto a la sumisión. Como hablamos que Él es lo que dice lo que es el siervo, cómo la mujer debe de sentirse tan especial, si podemos decir, de ser esa ayuda idónea. Bueno, nuevamente, para la mujer que me escucha, cuando pienses en la sumisión, piensa en Cristo, que Él es el punto de referencia de lo que es la sumisión. Una mujer cristiana debe de recordar esto siempre. El ejemplo por excelencia de sumisión es Cristo, no lo que la sociedad ha definido y no lo que el pecado de otros ha causado. Creo que todos nosotros podemos ver por qué este término trae sentimientos negativos. Cuando tú piensas en un ser humano maltratando a otros seres humanos, pues con razón, ¿no? Tú vas a ver de que la autoridad a la que tú me estás llamando, que yo debo someterme, mira cómo está tratando y está violentando lo que es la autoridad. Y como mencioné, primera de Pedro 3, quiero hacer una observación. Si me están escuchando y tienen su Biblia, pueden ver, si comienzan desde el primer capítulo de primera de Pedro, para poder llegar al capítulo 3, Pedro habla de diferentes cosas. Yo escuché a Miguel Núñez decir, antes de que el apóstol diera una torta bien pesada, va preparando el camino, no nos lanza algo de que nos cuesta, sino que va preparando el camino. Y mira lo lindo que él lo va haciendo para poder enseñarle a la mujer lo que es la sumisión, que es lo que habla primero de Pedro 3. Mira qué lindo. Por ejemplo, lo primero que dice en el capítulo 1 dice, la esperanza viva del cristiano, capítulo 1 del 3 al 12. Exhortación a la santidad, primer capítulo del 13 al 21. Exhortación al amor fraternal,
primer capítulo del 22 al 25. Exhortación al crecimiento, el capítulo 2 del 1 al 10. Conducta de los creyentes en el mundo, capítulo 2 del 11 al 17. Ejemplo de Cristo como siervo, capítulo 2 del 28 al 25. Y después Pedro menciona, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados por la palabra. Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Pero para poder llegar ahí y hablar de la sumisión, mira el contexto de lo que la carta en Primera de Pedro nos dice. Y lo último que menciona es Cristo como siervo que se sometió hasta lo sumo para morir en una cruz. Entonces, cuando yo veo a Cristo que se sometió hasta lo sumo para morir, cuando mi esposo me dice, no vamos a hacer eso por esto, y yo pienso de que Cristo hizo más a una mujer cristiana que tiene al Espíritu Santo y quiere agradar a Dios, el Señor me va a ayudar a poder someterme con alegría. Porque si Cristo lo hizo para agradar a su Padre, yo como mujer cristiana quiero hacerlo para agradar a Dios primero y para poder vivir en armonía y en complemento con mi esposo. Y para que la sociedad vea lo que es el evangelio a voces, viendo a un hombre y a una mujer vivir conforme al diseño original que el Señor hizo en el jardín del Edén. Espectacular. Hermana, realmente es esa vivencia del cristianismo, ¿no? Porque podemos tener mucho conocimiento, pero si no lo bajamos al corazón y si no lo ponemos en práctica, eso lo es mero conocimiento y realmente el evangelio es un poder transformador en nuestras vidas. Y eso se tiene que ver reflejado en todo lugar que estemos como cristianos. Y como lo decíamos en otros programas, no quiere decir que no tengamos problemas o que no enfrentemos a diario situaciones. Es de pronto cómo las enfrentamos y cómo salimos de ellas también, demostrar a Cristo. Mi hermana, bueno, ya pasando un poquito. Sí, solo quería, yo me acuerdo que yo también tuve problemas como tú, yo creo que toda mujer con el sometimiento, pero yo me acuerdo ese pasaje que tú decías de Efesios 5, a mí me encanta lo que dice el 22, que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y tal vez alguien que me escucha o alguien que nos ve puede decir, bueno, a Dios yo me someto, eso es fácil, pero a mi esposo, eso no, usted no conoce quién es mi esposo y es difícil someterme a él. Pero la clave es como al Señor. Y si tú no te sometes a tu esposo, tú no te estás sometiendo al Señor. Entonces vive una mentira que la sociedad le ha vendido, que la escritura habla lo contrario. Te sometes a tu esposo como al Señor, si no, no te estás sometiendo. Entonces, si al que no vemos, ¿verdad? Decimos, me someto, pero al que vemos no nos sometemos, entonces de verdaderamente no estamos haciendo lo que la escritura nos dijo, ¿verdad? Yo solo quería dar un versículo que dice, me encanta Juan 4:34 que dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, si el Señor Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre, el someterse y llevar a cabo, yo como mujer, como madre, como cristiana, quiero estar en esta tierra representándolo a Él para llevar a cabo la obra que el Señor ha dado en mi vida, hasta el último día que me dé respiración. Así que es algo maravilloso tenerlo a Él como punto de referencia.
Amén. Hermana, y perdón, agrego otra cosa, me hiciste acordar en una predicación que tiene el pastor Sujel, él da un ejemplo, porque él dice que cuando estaba predicando del tema del feminismo en la iglesia, una mujer le pregunta, que es, o era un ejemplo, algo así bueno, él da un ejemplo, caso, que dice que una mujer le pregunta que, o sea, si el pastorado femenino no era correcto, porque ella había visto gran bendición de mujeres y ser bendecida cuando predicaban, pues, mujeres. Y mira que yo le estaba viendo y yo dije como que valiente respuesta, o sea, que va a preguntar, que va a responder el pastor Sujel. Y él dice como, o sea, y pone el ejemplo de cuando Pablo estaba en la cárcel y que si algunos predican por vanagloria, otros por contienda, pero él se alegra porque predican a Cristo. Entonces él decía, no es la regla, no es la regla porque nosotras como mujeres no estamos llamadas a ese ministerio, ¿sí? No quiere decir que nosotras como mujeres no podamos hablar del Evangelio a otras hermanas o en el contexto de nuestra familia, o incluso pues a hombres en su debido contexto, obviamente, y en sus debidos parámetros, pero no en un púlpito ni asumir el rol que le corresponde al hombre. Entonces me parecía excelente como lo planteaba, porque él decía, no es la regla, pero puede suceder, pero estamos llamadas como mujeres a seguir lo que dice la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios la analizamos y la leemos con la interpretación misma de la palabra, más no desde nuestras experiencias. Entonces, eso me pareció un aporte bastante importante. Ujú. Eh, y bueno, hermana, otra pregunta que te quisiéramos hacer es, ¿cómo, cómo ha permeado pues, precisamente esta ideología de género que atenta directamente contra el diseño establecido de Dios hacia la mujer? Ujú. Yo he leído todo acerca de este tema en inglés. Entonces, todos mis términos, todo el vocabulario lo tenía en inglés y cuando ustedes me hicieron esta pregunta, tuve que ir a escuchar algo en español para poder aprender los términos y poder explicarlo. Entonces, tú has mencionado a Sugel. Es un amigo que yo quiero muchísimo, un amigo de la familia, y escuché algo que Sugel habló acerca del género. Entonces, le doy crédito al hermano Sugel de esta respuesta, porque mejor que Sugel yo no lo hubiera puesto en español, pero él lo explica de esta manera y yo creo que es de una manera súper sencilla que puede cualquier madre que me esté escuchando, mujer que tal vez no tiene tiempo de leer, de poder informarse, pero quiere entender para estar informada y poder tener una apologética acerca de su fe y que pueda enseñarle a sus hijos cuando los niños escuchen términos y cosas de que es lo contrario a que lo que ella les está enseñando en el hogar. Entonces, voy a darle crédito al pastor Sugel y él lo planta de esta manera y me pareció espectacular. La ideología de género es una corriente que sigue cobrando, ¿verdad?, mucho auge en Latinoamérica. Sabemos que aquí en Estados Unidos es algo increíble, Europa, como hablábamos, y Canadá, y en Latinoamérica ahí va, ¿no? Va agarrando terreno más y más. Y el pastor Sugel decía que no solo es algo que atenta a lo que es la salud mental de nuestras generaciones, la estabilidad de nuestras sociedades y la libertad de expresión, sino que también es algo que primordialmente representa un ataque frontal contra la gloria de Dios y el Evangelio. Asimismo, debemos proclamar la verdad y equiparnos, como decía, como creyentes, como madres, como esposas, para que podamos responder bíblicamente a los engaños y las artimañas del enemigo que van a filtrarse
al oído de nuestros hijos de una manera increíble. Y yo les quiero dar un ejemplo que me pasó. Fui a la tienda con mi niño de 10 años que es muy observador y a veces te dice las cosas como son. Fuimos a la tienda y la persona que nos estaba atendiendo, él la quedaba viendo y él no sabía si era mujer o hombre. Y de repente el niño se queda, lo ve y me dice, mami, ¿él es hombre o mujer? Y me quedo impactada de que un niño de 10 años pueda reconocer, no puedo saber qué eres, o eres hombre o eres mujer. Entonces fue una campanada para mí como madre informarme, leer, tener una base bíblica de cómo en mi hogar, cuando le enseño a mis hijos en homeschooling, cómo prepararlos a ellos para que cuando vean esas cosas o escuchen cosas que van en contra de lo que como cristiana estamos haciendo, puedan ellos entender el por qué. Entonces, esto fue una campanada para mí, para empezar a leer y buscar e informarme lo más que yo podía. El pastor Sugel continúa diciendo que, como dijo Alejandro muy bien, por su nombre, ¿verdad? La ideología de género es una ideología de que no está sustentada con evidencias científicas. La ciencia no puede darnos algo de que afirme lo que este movimiento, esta ideología con todas esas personas quieren demandar en la sociedad. El pastor Sugel continúa diciendo, es una ideología como el marxismo, como el comunismo, como el leninismo, ¿verdad? Que ha existido en diferentes países, que viene y va, pero esta ideología está para quedarse y por eso es peligroso, que es un atentado contra el evangelio. La palabra género, decía él, se usaba en la gramática en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos, verbales, a los cuales se les asignaba uno de estos tres géneros, masculino, femenino y neutro. Por ejemplo, para niños la palabra carro es un sustantivo del género masculino, a diferencia de la palabra muñeca o casa, que es un sustantivo del género femenino. Pero esto cambió a partir de la década de los 50 aquí en Estados Unidos. La palabra género se empezó a utilizar para referirse a los dos sexos biológicos, masculino y femenino. De esa manera, la palabra género pasó de la gramática a la biología. Pero todavía en este tiempo se usaban intercambiablemente, ¿verdad? De que cuando se hablaba del género, era el sexo igual de masculino y femenino. Tu género viene determinado por el sexo biológico con el que naciste, pero en la década de los 60, grupos empezaron a promover la idea que tal vez deberíamos tener una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el cual uno nace, a la dimensión psíquica, la mente, es decir, el género con el que la persona se identifica o percibe que ella es así. Para ponerlo más sencillo, ¿verdad? Yo más sencillo aquí, estos dos grupos lo que estaban afirmando es que el sexo biológico de una persona no es lo que determina tu género, porque existe la posibilidad de que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre. Esto es lo que llamamos hoy en día ideología, una idea, una corriente de los géneros. Esto planta la teoría de que nuestro comportamiento como hombres y mujeres, así como la práctica de nuestra sexualidad,
son meras construcciones sociales y culturales que nada tienen que ver con la biología. Es decir, tú naciste varón y la cultura, la sociedad y tu familia te obligó a comportarte de cierta manera porque así es que se supone que un varón se debe de comportar. Pero esto no es la realidad, porque es posible de que tú hayas nacido varón en cuanto a tu sexo, pero tal vez en cuanto a tu género, eres en realidad una mujer. Y al 2019 se decían que habían entre 33 y 50 géneros. Hoy en día eso ha subido a muchísimo más, ¿verdad? Y esto nos da una idea de dónde, cómo la iglesia, las mujeres cristianas, las madres que me escuchan, las esposas que me escuchan, cómo nosotras podemos combatir con la palabra del Señor todas estas cosas de que mi niño va a la tienda, ve a un niño con un pelo largo, pintadas las uñas y mi hijo lo ve que es niño, pero no entiende de que todo esto que está pasando, de que él se siente niña. O el otro día mi mamá me decía que fue a almorzar con una amiga y su hija sentada en la propia mesa, lo único que hacía eran sonidos de un gato. Y cuando mi mamá le preguntó a su amiga por qué su hija hacía esos sonidos de gato, la mamá le dijo, es que ella hoy sintió que debería actuar como gato. Y eso es lo que estamos viendo a todo alrededor. El pastor Sugel decía de que hubo un experimento en Inglaterra, no en Inglaterra, perdón, en España, donde las maestras le decían a los niños, hoy tú no te llamas Daniel, tú te llamas Daniela y vas a actuar como una niña porque te vamos a llamar Daniela. Es terrible cómo esto está entrando, ¿verdad?, en la sociedad y cómo como mujeres podemos combatirlo. ¿Cómo lo combatimos? Lo que dijimos en el principio, el diseño original. No nos tenemos que perder, no tenemos que inventar en la abuelada, como dicen en mi país, el diseño original. Amén, hermana. Les agradecemos a las personas que siguen conectadas. Ya sabemos que llevamos una hora, pero como siempre nuestros likes se pasan un poquito, pero agradecemos que sigan conectados. De verdad, el tema ha sido de mucha edificación para nosotras, para los caballeros también. Entonces, pues bueno, quisiera preguntarte cuáles son las principales mentiras que usa esta ideología para atrapar a las jovencitas. En el programa pasado con el pastor Iván, Gloria al Señor, una de las muchachas nos escribía que ella fue confrontada porque ella creía que era solidaria, que se unía a estos grupos en solidaridad. Entonces, todo esto son mentiras que usan para atraer a las niñas. ¿Y qué podrías decirnos que cuáles son como estas más artimañas que usa toda esta ideología? Sí, yo creo que muchas mentiras, pero una de ellas que yo podía pensar, ¿no?, para poder identificarme con otras mujeres, era lo que la sociedad crea por medio del materialismo, ¿no? De una insatisfacción y un descontento con lo que está a mi alrededor, con lo que Dios ha proveído para mí. Y entonces la mujer no sabe que si compro algo, entonces eso me va a satisfacer. Es una mentira que también a la iglesia ha entrado, de que no hay una satisfacción con lo que el Señor ha proveído. Por ejemplo, algo que yo veo es la deuda. La deuda trae una explicación, ¿verdad? Deuda, yo no estoy diciendo que está mal, pero lo que yo veo es personas que viven más de lo que ganan porque no están contentas o satisfechas por lo que el Señor ha proveído por medio de uno o dos salarios.
Entonces yo creo que la sociedad de esa manera es como empiezan a decirle a los niños, los comerciales y todo, tú necesitas ese juguete, tú necesitas, y empiezan a crear en el niño desde muy pequeño, porque aquí en Estados Unidos ha comenzado a los 3 años, empiezan a lavarle el cerebro a los niños de que lo que tú tienes no es suficiente, puedes tener más. Entonces, cuando ese niño crece con esa insatisfacción o ese descontento de lo que el Señor ha proveído, es donde eso se abre para muchas cosas. Entonces tú ves a jóvenes de que, por ejemplo, en mi iglesia, te puedo hablar en nivel personal, de que no necesariamente la teoría o la ideología de género, porque obviamente son cristianas, pero esa insatisfacción, eso de no estar conforme con lo que el Señor les ha proveído, abre y crea otras áreas en sus vidas de que no están conforme a lo que el Señor les ha proveído. Y yo creo que eso es algo que a los niños como madres desde muy pequeños debemos enseñarles y educarlos de que esas mentiras que la sociedad les vende no es cierto. Por ejemplo, a mí me encanta el versículo 2 de Tesalonicenses 5:18 que dice, dar gracias al Señor por todo en Cristo Jesús, porque esa es su voluntad. Entonces yo le digo a mis niños, cuando tu papá te dice que no, él debes de confiar que su no viene dirigido por el Señor y debemos de dar gracias. Y he visto cómo el Señor ha proveído mucho más de lo que ese niño le está pidiendo a su papá. Entonces yo creo que en el hogar es donde comienza, donde podemos contrarrestar esas mentiras, que la ideología en particular, género en la sociedad, pero la raíz es yo no estoy conforme como Dios me hizo, yo quiero más o quiero algo que Dios no me dio, la misma mentira de la serpiente en el jardín del Edén. ¿De verdad Dios tal cosa, no? Poner esa duda, esa insatisfacción en la mente de las jóvenes y también en nuestros hijos, ¿no? Que viven bajo una enseñanza bíblica. Gracias, hermana. Hermano Pablo, hermano Alejandro, de pronto, ¿qué otras mentiras ustedes pueden tener como en mente y en el contexto del estallido que hubo allí en Chile? ¿Qué nos podrían comentar de esto? Yo primero. Bueno, el tema es súper amplio, o sea, analizar de lo que pasó aquí en el 2019 sería algo bien reduccionista en cierto sentido, porque no es algo que pasó de forma tan espontánea, sino es algo que ya viene de hace ya bastantes años aquí en nuestro país, a través de un condicionamiento, eh, a través de la televisión, colegios públicos, universidades, como se habla, o la palabra que se utiliza, este tipo de hegemonía, que ha implementado una idea poco a poco y a largo plazo en muchos jóvenes y niños. Y bueno, la hermana Nedelka tocaba muy bien el tema de la serpiente allí, que pone realmente esa duda en Eva y en cierto sentido les da como la opción de querer ser libres, ¿o no? El ser libres de Dios, de esta imposición, de esta estructura. Y yo creo que esa es una de las mayores mentiras que tiene todo este sistema progresista, de decirles a los jóvenes que ellos son esclavos de una estructura opresora, ¿cierto? O de un sistema que hasta el día de hoy no los ha dejado ser lo que ellos pueden ser o quisieran ser. Eh, eh, y creo que esa es una gran problemática. Alimenta más el pecado del corazón de los jóvenes caídos que dirigirlos por un buen camino. A mí lo que me complica, y es lo que ya hemos hablado bastantes veces, que esto poco a poco ha ingresado dentro de muchas denominaciones, de muchas denominaciones, vuelvo a repetir.
a través, y esto es muy lamentable, es triste, de seminarios teológicos, de institutos bíblicos, donde se han abierto las puertas a teologías liberales. Es más, en el comunismo entendemos este tema de la relectura de la historia, ¿cierto? Hay que tener otra visión de la historia, y esta misma forma llega también a la escritura, a querer hacer relecturas, a querer desmoronar ciertos pilares doctrinales. Hace un tiempo atrás leía el libro de Agustín Laje. Agustín Laje no es un joven cristiano, ¿cierto? Un joven católico romano, pero entre líneas uno puede ver que todo lo que ataca el progresismo, o todo lo que ataca el feminismo, o el homosexualismo, ¿cierto? El lobby al respecto, el foco central es el cristianismo, no el conservadurismo, sino el cristianismo, lo que está detrás, ¿cierto? Un pilar fundamental de la sociedad, que es la familia, y todo esto. Entonces existe un gran condicionamiento al respecto en los jóvenes, y bueno, hoy en plataformas de streaming como Netflix, y otras más, cada vez vemos en series y en películas esta forma de pensar. Hace un día atrás veía una película de Rusia en Netflix, donde se veía como un llamado a la revolución, un llamado a derribar estructuras, y se veía el caos en la ciudad, y yo decía, wow, esto llama la atención. Es más, habla un poco el contexto de lo que vivimos aquí en Chile, en Colombia, o en otras partes del mundo. Entonces, existe esta forma de condicionamiento que es alarmante, y como decía la hermana Nevelka, tanto las hermanas como también los varones debemos interesarnos en estos temas, ir a la palabra de Dios y volver siempre al diseño original, que es lo más importante, y pedir a Dios de su gracia, de su misericordia, para que podamos ser buenos esposos y también buenos padres. Amén. De hecho, para poder complementar un poco más la respuesta de nuestra hermana Nedelka, es interesante de que ella hizo mención de la provisión que Dios le da al hombre en el sentido general, ya sea hombre o mujer, para su sustentamiento. Y hay una relación directa con el libro de Génesis, en donde la serpiente usó esta herramienta que fue el engaño, donde sembró la duda, el temor, y no solamente eso, sino que afectó la identidad de la propia mujer al ligarla a la escasez, dándole a entender de que no era como Dios. Si bien es cierto, el texto dice, y seréis como Dios, nos podemos dar cuenta de que la mujer fue ligada a la escasez, y no necesariamente su corazón estuvo dispuesto a oír lo que su esposo, su marido, en ese contexto, la había transmitido. Y nosotros, por la lectura, viendo el panorama completo, entendemos y comprendemos que Dios estableció tanto al hombre y la mujer en gracia, con roles diferentes, que es lo que estamos abordando, y que dentro de esa gracia, por causa del pecado, lo que Dios hace es, a través de Cristo, restaurar lo que el hombre ha perdido, esa identidad, que es sumamente importante. Y en relación a lo mencionado con el estallido social, nosotros hoy vemos y entendemos que hay una generación que ha sido deconstruida cognitivamente por medio de agentes socializadores, como las instituciones, universidades y colegios. Y de ahí la respuesta para esto, para este caos, para esta distorsión de las sociedades, es que nosotros, tanto los que hablamos y los que están oyendo, somos los portadores de las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Y es allí presentar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que el oyente pueda comprender y entender el amor de Dios, el cual se ha derramado sobre nuestros corazones, y para hacer una campanada en el sentido positivo. Somos la sal de la tierra, y para poder salar no se necesita mucha sal, hermanos. Hermanos, muchísimas gracias por estos aportes. Realmente creo que estamos todos siendo edificados y formados. Mi hermana Nedelka, ya para terminar, y de verdad agradecer
tu compañía el día de hoy. Antes de pronto leer algunas preguntas del chat, me gustaría preguntar de cómo pudiéramos ayudar a tantas jóvenes cristianas que hoy en día se identifican con el feminismo, porque es una realidad. Encontramos en la iglesia mujeres que se identifican con el tema del aborto o con el tema de que hechos, entonces se identifican con estas ideologías, según ellos de pronto por solidaridad de género o porque somos mujeres y debemos apoyarnos. Entonces no sé qué nos podrías decir. Yo les mencionaba ayer, yo tengo el Señor por su misericordia y gracia me salvó hace 25 años y por los primeros 10 años de mi salvación, yo caminé, como les decía ayer, como una evangélica feminista. Y eso no pude verlo y no pude identificarlo hasta que la sana doctrina, y cuando me refiero a la sana doctrina, la Biblia predicada expositivamente de una manera que exponga lo que el Señor nos trata de decir. Por primera vez, después de 10 años, pude ver el error del cual yo había caminado, siendo salva, pero con una doctrina distorsionada totalmente a lo que el Señor habla en su palabra. Y cuando oyen ese término feminista evangélica, ¿qué significa eso? Creí en el Evangelio, porque los que creemos en el Evangelio somos evangélicos, ¿verdad? Ese término tal vez se le ha dado una connotación tal vez no muy positiva, pero viene del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo. Pero en mi manera de vivir al día a día, en mis interacciones con los hombres, con las mujeres, yo era una feminista. Y yo creo de que aunque ahora, ¿verdad? 25 años después, fueron como ahora ya son 15 años, puedo ver de que incluso mujeres, madres, esposas, jóvenes que aman al Señor, están sirviendo en sus iglesias y quieren agradar al Señor, quieren vivir de una manera piadosa. Todavía hay esas conversaciones, esas ideas feministas. Yo creo que todas las mujeres, yo creo que no hay ni una mujer que diga no lo soy, pero en diferentes cositas sí lo sos. Por ejemplo, voy a ser muy honesta con ustedes. Hoy en la mañana yo tenía una lucha porque mi esposo había hecho algo y yo decía, pero era mejor que se hiciera de esta manera. Inmediatamente dije, ok, no, tengo que parar porque él es la cabeza y él sabe que de esa manera yo no puedo tener todos los detalles, pero yo tengo que confiar. Y le dije, mami, yo necesito hablar contigo, yo voy a ir a hablar de estas cosas y yo aquí estoy pensando de una manera que tal vez criticando a mi esposo porque yo pienso que de esta manera es mejor. No estoy diciendo que la mujer no tiene opinión, que la mujer no estoy diciendo eso, pero cuando es una motivación donde yo creo que yo soy mejor o que yo lo puedo hacer mejor, eso es lo que es ser feminista y practicar esa manera de la cual viene de muchos años atrás. Entonces yo creo de que cuando yo empecé a estudiar lo que es la doctrina sana, reformada, expositiva, domingo tras domingo, leyendo libros de que me ayudaban a entender que en este mundo caído, donde tengo feministas a mi alrededor, familia, hermanas que no conocen de Cristo, cómo yo podía mostrar
la belleza de la sumisión y del rol de la mujer conforme al diseño original del cual venimos mencionando desde el principio y que obviamente hoy en día se conoce como esa feminidad bíblica de lo cual oímos, ¿verdad?, de las iglesias sanas. Pero es algo de que podemos, ¿verdad?, como anciana de la iglesia, podemos tener paciencia, podemos ayudar, ¿verdad? Como dice Tito, ese es un principio y un mandamiento que podemos seguir, de cómo instruirlas, ayudarlas a poder ver de que la idea que la cultura les está vendiendo por esa insatisfacción, eso que hace falta en sus vidas, como lo hizo, y decimos la serpiente, pero es Satanás. Satanás también está detrás de este movimiento feminista y cómo podemos ayudarles a pensar. Otro ejemplo que les puedo dar, me recuerdo de que para que vean de cómo el Señor puede usar a mujeres maduras y mujeres que pueden ayudar a esa generación, a esas jóvenes en la iglesia. Recuerdo una vez de que una hermana repetía algo de que en su casa su papá era muy pasivo y ponía en una mal manera a su papá, una luz que no era muy positiva. Y me recuerdo un hermano vino a mí y me dijo, tú podrías hablar con Cassandra y enseñarle de que ella está llamada a honrar, a respetar, a obedecer a sus padres. Yo me senté con Cassandra y le dije, mira Cassandra, los hermanos te aman tanto y quieren que tú madures y crezcas en el Señor, que me mandaron a mí como embajadora para hablar contigo de estas cosas. Y empecé a hablar con ella. Ella no se había dado cuenta de que esa manera de hablar de su padre se miraba mal. Ella pensaba, yo estoy siendo honesta, esto es lo que pasa en mi hogar, pero ella se dio cuenta de que esa manera no era la correcta. Desde ese día que tuve el privilegio de hablar con ella empezó a interesarse para querer vivir ese rol, ese diseño que el Señor hablaba en su palabra y no lo que la sociedad y sus amigas decían de sus padres, de sus maestros, etcétera, etcétera. Entonces, Andrea, yo creo que mujeres maduras tienen un privilegio y una responsabilidad grande en la iglesia de poder ser esa voz por parte del Señor para instruir, ayudar, exhortar, animar a las jóvenes que están con todas estas voces que le vienen a ellas para poder enseñarles que hay una mejor manera, una manera excelente de vivir conforme a lo que la Escritura dice. Entonces hay mucho trabajo de que una mujer puede ayudar a los pastores, puede ser esa ayuda idónea, ¿no? De poder hablar estos temas con las más jóvenes conforme a lo que hemos venido hablando en todo este tiempo de lo que es el diseño original. Volvemos a lo mismo, ¿no? No nos perdemos. Es volver a ese diseño original que el Señor nos ha dado, que va a contrarrestar todas esas ideas que vienen a nuestra juventud. Amén, hermana, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que ha sido mucha edificación. Y bueno, no sé si mis hermanos pueden mirar en el chat algunas preguntas. Sé que hay muchos comentarios, pero de pronto miremos algunas preguntas que esperamos hacerle a nuestra hermana. No sé si el hermano Pablo tenga ya algunas listas. Bueno, saludamos también a todos los hermanos que se han conectado. Hay varios Discúlpame. comentarios, hay varios comentarios, pero por aquí hay una pregunta del hermano Juan Sebastián. Dice, ¿el rol de la mujer cambia según la época o la cultura? ¿A qué quiero llegar con esta pregunta? Hoy se puede escuchar mucho de que, bueno, eso era antes, era más probable que la mujer estuviera en el hogar con los hijos. Hoy día la situación económica, las circunstancias son distintas.
hasta qué punto eso es verdadero y cuál es la línea delgada a tener presente para no desdibujar el rol diseñado por Dios a el rol que hoy en día la creación quiere redefinir. Esa vendría siendo como la pregunta. Pero exactamente cuál, ¿dónde está la línea? No, En definitiva, la pregunta del hermano es, ¿el rol de la mujer cambia según la época o la cultura? bueno, dijimos que Hebreos 13:8 dice de que el Señor es el mismo ayer, hoy y mañana, Él no cambia. Y eso es lo lindo que podemos confiar en su palabra, de que dice todo pasará, toda corriente, toda cultura, toda idea, pero la palabra del Señor permanece para siempre y eso es nuestra roca donde nos podemos afianzar y podemos confiar de que no importa las corrientes que vengan, la palabra del Señor permanece para siempre. Es inspirada, lo cual significa que fue el mismo que respiró estas palabras usando a 40 escritores para poder escribir en un transcurso de 1500 años y hay una continuidad y hay una algo que es maravilloso ver que no hay nada de que nos pueda decir de que esto cambia por tal cosa. Y yo creo que ahí es donde las mujeres deben de leer la escritura, estudiarla y poder tener esa base donde ellas puedan contrarrestar con una apologética bíblica de no dejarse llevar por las corrientes que vayan pasando en los años, ¿no? Así es que no, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amén. Parece que se había ido la hermana Andrea, pero acaba de volver. Bueno, ahí me fue. Lo siento. como dije, hay varios comentarios, pero no hay como preguntas. Sí, correcto. Varios comentarios, además algunos hermanos estuvieron como comentando entre ellos, pero sería bueno saludarlos. Está el hermano Fernando Carrión Batista, que es de Cuba. Saludo a mi hermano. Está el hermano Jano Contreras, que nos manda muchos saludos. El hermano Jano Contreras es de Chile. Dice, Dios les bendiga. Por las redes sociales podemos ver muchas corrientes que buscan influenciar en cierta manera la vida piadosa de las hermanas. A esto se le agrega marcar una tendencia como en la manera de vestir, pelos o comportamientos de sumisión, entre otros. ¿Cuál es la marca de una mujer piadosa? Pregunta el hermano Jano Contreras. Wow. Yo contestaría eso de una manera muy sencilla. El punto de referencia de la piedad es Cristo. Si yo como mujer quiero saber cualquier tema, yo tengo que pensar, Cristo es mi punto de referencia y de ahí sacarlo a cualquier área de mi vida. Él es manso y humilde, lo dice, ¿verdad? En Mateo 11, del 28 al 30. Esos son unos versículos favoritos míos y me encantan porque es como el Señor se describe así. Si yo tengo problemas porque hablo muy fuerte o le grito a mis hijos, estudiar el carácter y la persona de Cristo, que esa es la piedad al 100%. Puedo recomendar muchos libros, puedo recomendar muchos podcasts, pero lo más esencial y nuestra base es Cristo es lo que define qué es la piedad. Amén, amén. Es más, hace un tiempo atrás, bueno, lo que hablábamos el día de ayer también, este movimiento como reformado de redes sociales, y quiero recalcar lo que dices tú, hermana, mi foco central siempre debe ser Cristo. Y lamentablemente a veces queremos como, y también me incluyo, queremos como poner a un teólogo de renombre, traerlo a la iglesia y cometemos un grave error aquí. Porque bien dices tú, Cristo
siempre Cristo debe ser el foco de mi vida, el punto central. Y gracias por esa respuesta, hermana, de verdad. Pero, Mi hermanos, no sé hermana, si quiere comentar algo. de verdad, pues, ay, perdona, mi hermano Pablo. Nada, pues yo quería agradecer a la hermana y de verdad invitar a todas las mujeres que nos están viendo. Creo que todas estamos en un proceso de crecimiento. Es el nivel de santificación en que nos lleva el Señor. Hablarnos verdad a nuestros corazones, a nuestras almas. Hoy en día, a través de las generaciones, necesitamos mujeres con convicciones, mujeres realmente piadosas, que tengamos gozo en el Señor, que nos sentamos completas en Él. Entonces, de verdad, invitar a las hermanas que meditemos más en esto y que, como dice la hermana, cuando vengan estos ataques, porque todos los vivimos, hablarle verdad a nuestra alma, recordar y ver a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y también, hermanas, que como dicen Romanos 12, estemos renovando nuestra mente por medio de la palabra, porque es muy fácil incluso caer entre nosotras mismas en lo que se ve en el mundo, en el desprestigio, en la envidia, en problemas, y eso no es el comportamiento de una mujer bíblica. Entonces recordemos que a nosotros nos define es el Señor, nuestro gozo está en Él y estamos completas en Él, y que no somos menos y que al contrario, cuando vengan estos ataques, nos sintamos gloriosas de poder ser ese instrumento del Señor para ayudar a otras mujeres que son llamadas al Evangelio. Entonces, solo eso, hermano. No sé si nuestro hermano Alejandro nos quiera complementar. Amén, sí, por supuesto. De hecho, dar las gracias de antemano con nuestra hermana Nedelka y mencionar también, estimadas hermanas que están oyendo, de que Dios les dio, tanto a ustedes como a nosotros, una dignidad. Y esta dignidad es la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Por lo tanto, estamos firmemente convencidos y nuestro corazón está establecido en la gracia de nuestro Dios. Por lo tanto, esperamos que haya sido de mucha bendición este diálogo. Eso por mi parte, hermanos. Gracias, hermanos. Pues yo quisiera cerrar este live pidiéndole el favor a nuestra hermana Nedelka, si nos puede acompañar en oración, también por las personas que se han conectado y también por las personas que lo verán pues en diferido, que sea el Señor obrando en sus vidas y de verdad, antes que nada, agradecerte en nombre de Fe y Cultura por estar acá. Muchas gracias, te lo digo a título personal, porque ha sido de mucha edificación en mi vida como mujer. Y gloria al Señor y que Dios siga sustentando tu ministerio y te siga ayudando en lo que haces y con tus hijos y tu familia, hermana. Muchas gracias. Muchas gracias, mis hermanos, de verdad de que ha sido una bendición conocer que tengo más familia. La familia se extiende en Chile y Colombia. Qué bendición es poder servir al Señor con su gente, su pueblo, ¿verdad? Esto yo no lo cambiaría por nada, porque la verdad ya tengo 2 hermanos más y una hermana y eso es una bendición. Así que muchas gracias por su consideración. Solo escucharlos a ustedes, yo aprendo muchísimo. Ya este es el segundo programa de poder escucharlos a ustedes, hermano Pablo, Alejandro, sigan adelante, hombres fuertes y valientes, esfuércense para hacer esa diferencia en la cultura, en la sociedad, y que el nombre de Cristo sea el estandarte de que ustedes digan presente a ese llamado que Él les ha dado. Y Andrea, sigue adelante, que el Señor te use a poder ser una influencia de piedad y de obediencia y de sometimiento a las hermanas que Dios te pone en tu lugar. Así que muchísimas gracias. Yo voy a orar para que podamos ser despedidos. Señor, muchísimas gracias porque hablar de tus asuntos, Señor, y hablar de tu palabra
hay un avivamiento dentro de nosotros. Nuestro espíritu se une al Espíritu Santo para poder regocijarnos, conocerte más, estar animados, Señor, de continuar esta carrera donde tú nos tienes, Señor, de escuchar a mis hermanos, de escuchar a Andrea, me anima muchísimo de que tú tienes tu pueblo, Señor, en diferentes lugares del mundo para avanzar el evangelio y para poder, Señor, avanzar el reino que has establecido, Señor, entre tu pueblo. Señor, te pido por toda persona que escuchó, que va a escuchar, personas de que puedan ser transformadas, cambiadas, porque la palabra de Dios es lo único que trae el cambio que glorifica tu nombre, Señor. Te pido de que en cualquier cosa que hayan escuchado, de que van a escuchar y de que quieran implementar en sus vidas, que recuerden esto muy sencillo. Cristo es el punto de referencia donde todo y el resto emana, Señor, donde todo nace, sale, fluye. Tú eres ese punto de referencia. Si no se recuerdan de nada, que solo recuerden eso, Señor, que todo inicia en Cristo y termina en Cristo, Señor. Gracias, bendice a las personas, continúa ayudando a mis hermanos, que este programa sea usado para la gloria y honra tuya y que gente pueda conocerte a ti por medio de cada programa que ellos quieran realizar. Todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Gracias, compañeros, y gracias a las personas que se han conectado. Amén. Amén. Gracias a todos. Nos vemos hasta otro episodio. Hasta luego. Chao, chao, hermanos.